Eh, Así que voy a ver un segundo. Sí. Eh, bueno, eh, además del saludo, la idea era eh, agradecer que ustedes nos acompañen hoy día. Y el contexto de nuestra invitación a Eduardo es cómo pensamos desde la universidad, qué es lo que significa este nuevo paradigma o concepción respecto a un potencial nuevo modo de producción de conocimiento, como algunos han tratado de plantearlo, o una forma de acercarse a los problemas complejos, que es la transdisciplina. Y desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, específicamente desde la unidad de transdisciplina redes e interfaz, que pertenece a la Dirección de Innovación, disculpe lo largo, pero es necesario, hemos pensado abrir este espacio de discusión justamente porque tanto transdisciplina como capitalismo académico aparecen como conceptualizaciones que están en el nuevo mainstream de la discusión sobre educación superior. Y pensar esas conceptualizaciones y pensar la intersección de cómo este nuevo modo de producción de conocimiento se inserta dentro de un modelo específico de universidad es más relevante que nunca. Eh, y para eso nos acompaña hoy día Eduardo Fernández. Eduardo es profesor titular de la Universidad de Valladolid, del Departamento de Educación y Trabajo Social, y de la Facultad de Educación y Trabajo Social. Disculpen la imprecisión, ensayé mucho esto y claramente me equivoqué. Y lo relevante, bueno, es que nos acompaña tanto en su rol de coordinador del doctorado de investigación transdisciplinar en educación, pero también porque él construyó un paper referencial en la discusión sobre capitalismo académico en 2009. Creo que su expertise y su mirada nos va a permitir abrir esa reflexión. Así que, sin más, nosotros no somos los protagonistas de este espacio, es Eduardo, los dejo con Eduardo para abrir este espacio de discusión. Hola, pues buenas tardes aquí y casi ya noches en España. Nada, agradecer inicialmente, bueno, antes que nada decirle a Pía, que es quien está moderando, que bueno, si vais admitiendo a la gente que vaya participando y que vaya entrando, pues así nos vamos asegurando un poco que la gente lo puede ir siguiendo. Nada, inicialmente dar las gracias a la Universidad de Chile, como no es menos, a la unidad de transdisciplina, de redes interfaz de aquí de la Universidad de Chile, que es quien me ha invitado. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por la organización que estáis haciendo y en realidad para mí ya casi es la finalización de mi estancia aquí en Chile. Mañana ya regresamos yo y bueno, y mi compañera Yasna, que está en el grupo de investigación también, que hemos hecho aquí una estancia y nada, muy agradecidos por todo el tiempo acá y bueno, por ir directamente un poquito a lo que es un poco la estructura que vamos a seguir, ¿vale? Pablo ya me ha presentado y en realidad la idea que tenía un poco y que le planteé un poco aquí a las compañeras y los compañeros de la unidad era que hiciéramos bueno, un conversatorio, si es posible, planteado en tres partes. Yo voy a hacer una pequeña introducción a la cuestión del capitalismo académico inicial. Luego de esa introducción, pues haremos una parada, podéis comentar algunas cosas, ¿vale? Y en ese sentido podemos interpelarnos. Yo, por deferencia, lo que haré es recoger un poco las cuestiones que planteéis y luego, pues os contestaría en lo que yo pueda contestar, si es posible. Y sería esa primera parte. Luego haríamos otra segunda parte en la que ya os comentaré un poco cuál es la estructura y la tercera que también tendría la misma estructura. Entonces, esa es un poco la idea. Compartir y plantearnos, bueno, inicialmente algunas interrogaciones que nos pueden surgir
demandas o intereses que podemos tener en torno a estas cuestiones y nada, y comentar. Vale, entonces, nada, paso a la primera. La primera de las cuestiones por las que Pablo ha comentado es un poco qué es esto del capitalismo académico, ¿vale? Y por hacerlo así como muy, muy corta, ¿vale? Digamos que este es un concepto además que ya lleva muchos años en el candelero, como decimos ahí en España, que se ha discutido mucho sobre ello, que tiene mucho que ver con los nuevos procesos vinculados a lo que se llama universidad emprendedora. Y por hacerlo muy sencillo, yo os planteo como bueno, la analítica de la que habla Pablo, que yo en su momento utilicé en el 2009, pero yo creo que todavía es válida para pensar hoy un poquito el capitalismo académico, que es pensarlo un poco en torno a lo que se plantea dentro de la teoría de sistemas mundo, y básicamente es que entonces el capitalismo académico tendría como tres grandes dimensiones que están interrelacionadas entre sí, pero que a efectos analíticos e incluso políticos podríamos abordar, ¿no? La primera de las dimensiones es que el capitalismo académico eh, bueno, se vertebra en torno a, efectivamente, a la economía mundo capitalista, ¿no? Eso quiere decir que en el campo de la educación superior hay un mercado global basado, sobre todo inicialmente, en una división del trabajo intelectual, ¿vale? Y esa división del trabajo intelectual, como bien conocéis aquí en América, pues amplía en muchas ocasiones las brechas del conocimiento, de ahí que se habla muchas veces de la cuestión de las periferias, el sur global, el norte y lo que significa en términos de hegemonía del conocimiento. Esa sería una cuestión. La segunda cuestión respecto al mercado global de educación superior sería que de alguna manera hay una concentración de poder en torno a una serie de políticas educativas, ¿vale? Lo que antes os decía con respecto al tema de centros y periferia, respecto a la migración profesional, respecto al conocimiento, qué es lo que se valida y desde dónde se valida el conocimiento. También la cuestión de la migración profesional es muy importante, la atracción de talentos, esta idea en nuestro caso, por ejemplo, que se habla muchas veces en mi Universidad de Valladolid de internacionalización de la universidad y qué supone cuando efectivamente, pues como en casos como algunos países asiáticos o en el caso, por ejemplo, mexicano, incluso en el caso chileno, hay como una fuga de capital, ¿no? Una fuga bueno, no de recursos humanos, no me gusta llamarlo así, pero para que lo entendamos rápidamente, ¿no? Esa sería una segunda cuestión dentro de este mercado global, y una tercera cuestión sería la aparición de nuevos proveedores en educación superior, ¿vale? Fruto de todos los acuerdos comerciales internacionales, pues bueno, cómo empiezan a aparecer nuevos proveedores que hacen venta o proveen servicios de recursos a nivel transnacional, a través evidentemente hoy en día con el tema de las plataformas, mercados de másteres online, bueno, cosas que yo creo que conocéis. Esa sería como una primera subdivisión dentro de esta economía mundo capitalista. La segunda es directamente cuáles son los principios que pueden estructurar este capitalismo académico, ¿no? Dentro de esta economía del mundo capitalista, ¿no? Y entonces se suele utilizar una idea que es la idea de la Business University, ¿no? La idea de la universidad emprendedora como episteme, ¿no? Como marco general, ¿no? Eso ha supuesto un giro económico y cultural de la universidad, no cabe duda. Hay nuevos circuitos de conocimiento, van apareciendo organismos, organizaciones intersticiales de carácter emergente, que funcionan de alguna manera como intermediarios entre lo público y lo privado, ¿vale? Por otro lado, hay una serie de dispositivos que se van utilizando dentro de esta universidad del negocio que tiene que ver y que conocéis cuando se empiezan a utilizar metáforas y conceptos que no son tan solo metáforas y conceptos, que son marcos operativos, como pues el de la excelencia, el del management, la accountability, ¿no? La rendición de cuentas, el control cuantitativo, ¿no? En términos evaluativos de la universidad, ¿vale? Y sobre todo la integración masiva de lo que es la universidad y la empresa. Esos serían como algunos de esos dispositivos que están muy presentes, ¿no? Dentro de nuestro marco de actuación en la universidad. Y otra idea respecto a la Business University tiene que ver un poco con la idea de la universidad excelente, ¿no? Como universidad de calidad, la idea que siempre se utiliza, ¿no? Cuando se habla de que se han verificado los títulos, se han verificado un poquito las universidades, ¿no? Y se las reconoce, ¿no? Como empresas, nunca mejor dicho, o especializadas, ¿no? Por un lado, son empresas especializadas porque de alguna manera cada vez más vemos que los estudiantes
los gobiernos, se convierten en clientes y accionistas, ¿no? Hay un producto además dentro de esas empresas que tiene que ver con el capital humano especializado, que es lo que se trata en muchas ocasiones de vender, ¿no? A través de los diferentes mercados, por ejemplo, el de grados y posgrados, ¿vale? Hay unos empleados, que es el profesorado y el personal de administración y servicios principalmente. Hay una gerencia vinculada al tema de las autoridades y quienes administran los sistemas. ¿Vale? Hay un capital económico muchas vinculado a los edificios a nivel patrimonial, hay unos fondos financieros de los cuales dependen también la universidad, cosa que también es tremendamente peligrosa por todo lo que supone respecto a los efectos que tiene el capitalismo financiero. Hay una serie de mercados en competencia con otras instituciones proveedoras, ¿no? Quiere decir que eso es una de las cosas fundamentales. No quiere decir que para que haya mercado universitario, evidentemente tiene que haber liberalización de la oferta, ¿no? Como bien conocéis, ¿no? Y junto a esta Business University, como gran episteme, hay otra idea que es cómo se organiza este mercado, ¿no? Y cuáles son las condiciones que de alguna manera crean o hacen funcionar un poco el mercado institucional de la educación superior. ¿Vale? Y muchas de estas condiciones tienen que ver con facilitar la entrada a nuevos agentes al sistema, como bien sabemos, como os decía antes, con los nuevos proveedores y todos los efectos que tienen la aparición de la filantropía, por ejemplo, en educación, la intromisión de los grandes oligopolios telecomunicativos, por ejemplo, ¿no? Se trata de garantizar además la libertad de elección, que es un tema que es absolutamente fundamental, es decir, entre distintos proveedores y productos, que yo como cliente pueda acceder al sistema, ¿no? En condiciones, entre comillas, de libertad de elección, ¿no? El gobierno, evidentemente, debe regular esas operaciones, ¿vale? Entonces, esto se resume de alguna manera cuando se habla de que la educación es casi como un cuasi mercado, en el sentido de que, por un lado, efectivamente, se liberaliza la oferta, tiene que haber una oferta diferencial, por otro lado, tiene que haber una demanda vía libertad de elección, entre comillas, y esa demanda y esa oferta se regula cuando estamos hablando de administraciones públicas, como es en el caso de la Universidad Española o el sistema universitario, en el caso de Chile, por ejemplo, latinoamericano, sudamericano, centroamericano, me da igual, que tiene que ver un poquito con el tema de la evaluación, la evaluación como indicador que nos permita garantizar que el cliente accede de una manera informada a las mejores condiciones respecto al sistema, ¿vale? Y a la universidad, a los diferentes mercados reconocidos, en ese sentido como con calidad y como excelente. Entonces, esa es un poco la importancia de cómo se organiza este mercado y luego, evidentemente, la diversidad de mercados que conocemos, ¿no? Y las formas de competencia que hay, ¿no? Cuando hablamos de la universidad, en realidad hablamos de pluriversidad, porque en realidad es un concepto no muy recomendable cuando se habla del capitalismo académico, hablar de universidad, porque en realidad, ¿cuántos mercados en la universidad hay? Pues existen muchos. El mercado de usuarios, porque hay cursos de pre y posgrado, por ejemplo. El mercado de una oferta institucional, por ejemplo, vinculada a servicios de consultoría e investigación. Hay un mercado de insumos que entran dentro del sistema vía aranceles, créditos a estudiantes, donaciones, venta de productos, servicios de conocimiento, venta de recursos públicos, ¿vale? Como en algunos casos, pues las propias universidades se utilizan eficientemente para organizar eventos y demás en una oferta directamente a asociaciones, grupos, empresas, colectivos y demás, ¿no? Que pagan un dinero por también utilizar a veces estos edificios. Y hay un mercado, por supuesto, de productos. Y en el caso de la universidad es muy interesante el mercado de productos porque vincula la idea del capital humano, pero también con otra cuestión que es muy importante, que es el del prestigio institucional. Institucional, prestigio personal, prestigio de grupos de investigación y demás, ¿no? Entonces, esa es como la primer marco en el que podemos un poco analizar la economía mundo capitalista. ¿Por qué hablamos del sistema mundo? Porque yo lo vinculé en su momento al capitalismo académico con la idea que se utiliza en teorías de sistemas mundo, porque evidentemente este capitalismo académico, esta universidad emprendedora, esa es una de las patas, esa es una de las dimensiones, pero necesita otras dimensiones para que efectivamente esta economía mundo pueda también funcionar y le dé además corporeidad, nunca mejor dicho, ¿no? En términos de arquitectura, en términos de estructura y en términos de agenciamiento y de dinamismo, ¿no? Una cuestión que es muy importante a nivel internacional es que efectivamente la educación superior hoy en día se va más hacia la idea de un gobierno heterónomo
en lo que es la estructura de gestión de la universidad, ¿no? Hay un triple proceso de coordinación en ese gobierno heterónomo. Por un lado podemos tener una autoridad estatal que puede buscar unos objetivos vinculados al sector público. Por otro lado, hay unos intereses privados normalmente vinculados a la cuestión de mercado. Y por otro lado, hay una oligarquía entendido en términos positivos e incluso se podría entender en términos negativos también. O una estructura académica que de alguna manera desarrolla, protege el ethos académico. Pensemos que efectivamente la universidad no deja de ser un espacio vinculado a los modelos de modernidad liberal, ¿no? De modernidad ilustrada, y entonces evidentemente hay una idea de preservar el ethos académico. En esa triple coordinación, pues hacia dónde se escore va a diferenciar qué tipo de modelos universitarios tenemos. Si un modelo que está claramente vinculado por la regulación estatal, pues evidentemente es un modelo más cercano al que podemos tener quizás en España, proponer un ejemplo. Si es un modelo claramente regulado por intereses privados, pues sabemos que es un modelo que está más vinculado también a casos como el de acá, claramente a mi juicio por lo menos, a casos como el de, acá me refiero a contextos como el Chile, pero principalmente sobre todo a contextos como los países anglosajones, ¿no? Que claramente tienen como estos modelos de inspiración, ¿no? Quizás el que es más claro en términos de regulación de autoridad estatal, pues podemos pensar que puede tener que ver más con los modelos mexicanos, con modelos como Argentina, aunque habría que ver ahora mismo hacia dónde va Argentina, modelos como el francés, quizás, pero es verdad que en muchos casos vinculados con el caso español, con esa idea de que el ethos académico y que efectivamente la universidad a través de sus claustros académicos también regula el sistema. Luego hay otra cuestión que es muy importante en esta, como segunda dimensión, que no la cité antes porque lo he dicho muy rápido, que es un poco que el sistema mundo del capitalismo académico de alguna manera tiende a descapitalizar la universidad pública. Eso es clarísimo. Ese es uno de los procesos que se ha visto en los últimos 30, 40 años como muy reflejado, ¿no? Como muy claro. Junto a ese gobierno heterónomo que de alguna manera puede descapitalizar la universidad pública, tenemos otras políticas de financiamiento o de financiación, o una subdivisión que tiene que ver con las políticas de financiación de la educación superior, que también de alguna manera puede o no favorecer esa capitalización de la universidad pública, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver en clave de economía política de la educación superior respecto a los niveles relativos o no de privatización de la matrícula y nivel de privatización de los recursos que financian la universidad. La cuestión de la asignación de recursos, ¿vale? ¿Quién es el beneficiario directo o no de los subsidios? Si se orienta más la financiación a los insumos o se orienta a los resultados. Los procedimientos que se utilizan para esa asignación, si es más centralizada o más descentralizada. Entonces hay una serie de modelos de financiación que claramente han descapitalizado, perdón, la universidad pública y que tienen que ver con financiaciones privadas, por ejemplo, canalizadas a través de estudiantes, vía becas, vía préstamos, financiaciones privadas canalizadas directamente a través de las instituciones, vía contratos programa, que es algo que desde hace ya décadas se ha instalado, ¿no? Como parte de esa accountability. Y luego puede haber una financiación pública que de alguna manera aún mantiene esa tensión respecto a la descapitalización, que tiene que ver con que esa financiación pública se canalice más a través de estudiantes, todavía con el tema de las becas, préstamos y demás, pero sobre todo directamente canalizada a través de las instituciones incrementando su recursos. Esa es la segunda dimensión. Vimos la economía mundo capitalista muy rápidamente, vimos también muy rápidamente la cuestión de cómo se puede o no descapitalizar, ¿no? Descabezar la universidad pública, ¿no? A través de diferentes formas de gobierno y a través de diferentes políticas de financiamiento. Y luego una cuestión que a mí me pareció trascendental y que en la gente de teorías de sistemas mundo le da mucha importancia, es la idea de que finalmente no hay estructura, no hay sistema como puede ser el capitalismo académico que no se afiance, que no se sustente a través de una geopolítica cultural, ¿no? Una geopolítica que es la que le da finalmente validez, por un lado a nivel ideológico, entonces hay un marco ideológico que legitima a nivel geopolítico el capitalismo académico, que sin duda, pero luego ya añadiremos otras cosas, tiene que ver con los modelos de ciencia neoliberal. Hay una matriz que es la idea de sociedad del conocimiento que se instaló desde hace décadas también, ¿no? Como matriz fundamental,
a la hora de hacer esa argamasa, como decimos allá en España, ese armazón ideológico. Hay una idea de, ya hablaremos posteriormente, de estructural la universidad neoliberal a través del racionalismo económico, los cuasimercados y el New Public Management, que se dice, ¿no? Con las gestiones descentralizadas, el foco en resultados, la provisión hacia el cliente, la rendición de cuentas, ¿vale? Y hay una idea que también es muy propia de este marco ideológico de la ciencia neoliberal que tiene que ver con, pues, con otro concepto que se utiliza y que es como muy manido desde hace décadas también, que es la idea de capitalismo cognitivo vinculado a la investigación emprendedora, ¿no? La idea de que, como bien sabemos, dentro de los vicerrectorados de innovación, en el caso, por ejemplo, español, están muy vinculados a la idea también de transferencia vía comercialización de patentes, vía empresas de bases tecnológicas, buscar ingresos en el sector privado para de alguna manera financiar también los proyectos de investigación, incluso personal investigador que forma parte de esos proyectos. Ese es un marco ideológico que está dentro de esta geopolítica del capitalismo académico, pero para a mí me parece muy importante, y a nivel histórico así se ha dado, también plantear que este capitalismo académico no deja de tener una otra pequeña subdivisión dentro de este marco geopolítico, que es la idea del conflicto ideológico, de que finalmente hay un conflicto ideológico que define diferentes espacios de poder, ¿no? En la universidad, ¿no? Que evidentemente no es una flatline, no es una línea plana de la universidad, ¿no? Sino que evidentemente aquí hay una serie de posiciones ideológicas, de agentes, de imaginarios distintos y de prácticas distintas y experiencias que se ponen un poco en contraposición. Evidentemente hay una idea de la universidad muy vinculada al conservadurismo académico, inicialmente, a un imaginario aún todavía ilustrado, lo cual no quiere decir que sea negativo, esto habría que discutirlo, pero la idea de que en este conservadurismo académico se defiende la idea de la institución universitaria al servicio siempre del desarrollo de la ciencia y el saber, ¿no? Alejada, y esta es un poco la clave, de cualquier interés histórico que impida esa visión. Histórico, social, económico, político. Esa es un poco la idea inicial que se tenía al menos cuando en Europa nació la universidad ilustrada, la universidad moderna en este caso. Junto a este conservadurismo académico hay otro conservadurismo que podemos llamar de tipo más crítico, que yo creo que está más vinculado a posiciones marxistas en general, vamos a llamarlas entre comillas, de corte más ortodoxo, más vinculadas un poquito a la idea de que sí hay que usar el conocimiento científico, pero, y sí que hay que preservar esa idea de independencia, pero para analizar las condiciones que han posibilitado el desarrollo del sistema mundo capitalista y ver, evidentemente, cuáles son las claves, los principios, los procesos y agentes que pueden influir en un cambio de modelo. Y frente a esas ideologías más conservadoras, hay otras dos ideologías que de alguna manera también están en contraposición. Claramente, el capitalismo académico se sustenta en una idea de modernización permanente, una especie de imaginario que está muy vinculado hoy en día al neoliberalismo, con la idea además de que la autonomía universitaria para ellos, para ellas, lastra la entrada de capital en la investigación y la docencia, y entonces se pretende vincular el conocimiento a las necesidades políticas y sociales del capitalismo neoliberal. Esa idea de que efectivamente para los modernizadores, las modernizadoras, digamos que reproducen más la estructura del capitalismo académico, entienden que evidentemente en esto de que la universidad tenga una autonomía, no. Siempre hay que buscar vínculos hacia lo social, pero los vínculos e intereses hacia lo social están sobre todo fundamentalmente ligados a cuestiones de empresa, de sector privado, para entendernos de una manera como muy rápida y quizás un tanto superficial ahora mismo. Y junto a esta otra ideología de la modernización permanente tenemos la ideología que podría ser, digamos, más de tipo radical, entre comillas, por utilizar estos conceptos, ¿vale? Que tienen que ver con imaginarios más vinculados a posiciones decoloniales, yo creo, a un marxismo de tipo más abierto, cultural, incluso posicionamientos libertarios, que también podrían entrar dentro de estas estructuras, que hablan de autonomía universitaria, sí, también, pero respecto a lo social entendido como mercantilización de los servicios educativos. Y entonces se cuestiona el papel que ha jugado también la ciencia y el saber en la configuración de estos proyectos colonizadores, ¿no? Yo creo que hay un matiz entre esta ideología, digamos, de colonial, marxismos abiertos, frente a esta idea de conservadurismo crítico más vinculado a materialismo más ortodoxo, al materialismo histórico,
al marxismo más de tipo ortodoxo. Quizás ahí yo creo que sí que se ven diferencias, ¿no? Esas son las tres estructuras. Esto es lo que complejiza, yo creo, todo lo que tiene que ver cuando hablamos de la universidad. Y esa es una pequeña presentación cuando hablamos del capitalismo académico, de la complejidad que puede tener hablar de qué es eso del capitalismo académico, más allá, porque nos podemos ir a lo ideológico, pero entonces olvidaríamos de que no deja de haber un gobierno y unas políticas de financiación. Nos podemos quedar en esas políticas de financiación y en la idea de gobierno, pero no entenderíamos finalmente que no deja de estar dentro de una estructura, de una economía mundo capitalista con sus intereses, con sus privatizaciones, con sus mercantilizaciones. Entonces, quiero decir, cada una de estas estructuras obviamente se relaciona entre sí, por eso es un enfoque, el que yo planteo, de tipo sistémico y que creo que abordar cualquier tipo de proyecto respecto a ello, cualquier tipo de proyecto que intente transformar el capitalismo académico en el que vivimos y la universidad emprendedora, pues tiene que abordar estas tres cuestiones de alguna manera, ¿no? Y articularse entre sí es complejo, nunca mejor dicho. Nada, esta era la primera tanda así inicial que yo quería plantearos como presentación, así como muy global. Y nada, atento a lo que queráis comentar. Damos, como os dije, la estructura puede ser, podéis comentar directamente, se puede hacer a través de los comentarios que Pía está recogiendo y en este caso, pues interpelarme directamente. Y yo luego, pues os contesto al final. Muchas gracias, Eduardo. Sí, desde ya pueden ir dejando comentarios o preguntas tanto en el chat o si alguien desea hablar como en estos momentos, una vez que terminamos esta primera parte de la actividad, puede ir levantando su manito, va dando algunos comentarios y ahí Eduardo también va respondiendo también a sus preguntas. Para luego darle paso a la segunda parte de esta actividad, que como decíamos al comienzo, esperamos que tenga tres grandes como componentes y el primero era sobre estos conceptos claves a propósito de capitalismo académico. Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios, alguien que quiera levantar su mano por ahí. Tenemos 61 personas conectadas en esta sala de Zoom y lo hicimos también por esta plataforma para que fuera un espacio mucho más participativo, para que pudiéramos hablar y no fuera solamente algo expositivo o una transmisión como en vivo de Eduardo como exponiendo, sino que hubiera este espacio de diálogo y reflexión. No veo ninguna pregunta por ahí. No sé si... A ver, acá llegó un comentario de Christopher. Dice más que capitalismo académico, creo que los distintos enfoques de los objetivos para los cuales las personas estudian un determinado plan de estudios, y claro que empleados para trabajar y para emprender un negocio, tiende a ser un conocimiento puntual. Ahí María Alicia tiene la mano levantada, tienes la palabra María Alicia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitar a esta instancia. Quería consultar respecto del enfoque sistémico que plantea Eduardo, cómo se aproxima desde un enfoque más organizacional a nivel de la institución o más macro, como... ¿Cómo se observa esta solución frente al análisis de estas corrientes más conservadoras? No sé si te entendí bien porque se escucha un poco bajo. Oh, perdón. Ahí sí, no era como si pudieras profundizar más en el enfoque sistémico Sí, que en el fondo lo planteas como una solución para abordar el análisis de las instituciones. vale, ok. Sí, ahora te entendí. Muchas gracias. Gracias a ti. Si hay alguna pregunta más, Hay una pregunta en el chat, Eduardo, que sí. dice, ¿cómo representan las oficinas de patentamiento esta orientación de capitalismo académico? Y tenemos una manito levantada de Cecilia, que Cecilia, si puedes plantear tu pregunta y así después Eduardo responde. Sí, yo quisiera preguntar por la relación en este marco, ¿verdad?, de las universidades públicas y las universidades privadas y
cómo una universidad pública, un proyecto de ese tipo navega en estas condiciones, en el escenario que nos ha mostrado. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Eduardo, la palabra Sí. es. Vale, en relación a lo que planteabais con la idea del enfoque sistémico, en realidad más que una solución, eh, pensar el capitalismo académico, pensar la universidad desde el enfoque sistémico, yo creo que es necesario por cómo se estructuran esas diferentes dimensiones entre sí. O sea, no lo veo tan vinculado a que sea una solución, sino a que históricamente, políticamente, sea una estructura que funciona y que operativiza en esos términos, ¿no? Quiero decir, si uno... lo que pasa que efectivamente esas tres estructuras yo creo que son necesarias porque permiten poner el foco en diferentes cuestiones a nivel político o incluso a nivel político porque permite a nivel de trabajo respecto, por ejemplo, al tema de, quiero decir, hay cosas que exceden incluso lo que podemos hacer como investigadores. Hay cuestiones respecto a por qué la universidad se conforma como un mercado global, que tienen que ver con cosas que nos exceden, porque tienen que ver con las relaciones interestatales, con los bloques hegemónicos a nivel político, ¿no? Que decir, sabemos que hay unos bloques hegemónicos a nivel político vinculados a China por un lado, Estados Unidos, demás, no sé qué, con el bloque de la Unión Europea que también tiene como sus intereses, que decir, como que hay diferentes... Y entonces, efectivamente, dentro de eso es difícil el pensar que no se están dando esos intereses, ¿no? Y que no se están dando como como esas presiones, ¿no? Para que se vayan dando pasos hacia ese tipo de modelos. Yo no lo vería tanto como una solución. Yo creo que es un retrato de dónde estamos. Quiero decir, es un retrato de lo que de lo que está sucediendo. Entonces el nivel analítico está ahí. Otra cosa es el nivel de qué podemos hacer, que son dos cuestiones distintas. Siempre es muy fácil el diagnóstico. Otra cuestión es la operativización, ¿no? No es que no te quiera responder, pero yo creo que el punto ahí sí que es diferente respecto a eso. O sea, inicialmente por lo menos. O sea, no lo veo como una solución. Lo veo que sí que es importante porque nos puede permitir abordar distintas cuestiones. A nivel de lo ideológico, nos puede permitir abordar qué ocurre con los procesos de evaluación de la actividad científica, por ejemplo, y qué modelos de producción de conocimiento se están dando a la universidad, que tiene que ver en parte con el marco de este seminario, ¿no? Pero hay otras cuestiones que se tienen que abordar a nivel de parlamentos, a nivel de regulaciones estatales en nuestro caso, ¿no? Eso era un punto que quería destacar. La otra cuestión respecto al tema de universidades privadas o del vínculo entre lo público y lo privado. En el caso, yo puedo hablar que conozco más en el caso español. Lo que está claro es que es un modelo que está continuamente en emergencia, que está continuamente como en placas tectónicas moviéndose, ¿no? Y entonces el problema que hay ahora mismo, por ejemplo, en el caso de mantenerlo público, es que claramente la tendencia es a descapitalizar la universidad pública y la tendencia es entonces a cada vez más incorporar diferentes ajustes que por un lado ajustan, o sea, nunca mejor dicho, ajustan, regulan, modifican la propia institución pública. Por ejemplo, en el caso de España, pues muchas veces se ha hecho a través de las evaluaciones de la producción científica, en modelos de gobierno de la universidad que se introdujeron en su momento, el papel que jugaron los consejos sociales, que están vinculados también a intereses sociales, barra de mercado, y que de alguna manera también regulan un poquito el sistema. El papel que juega en su momento en la Hacienda, en el caso español, para regular la financiación o no y las transferencias de fondos, por ejemplo, a través de las autonomías, en el caso español, a las universidades. ¿Y qué ocurre ahí? Las negociaciones colectivas con los trabajadores, es decir, cualquiera de estos elementos, ya hablaré luego, el tema de los sesiones de investigación, la producción de las publicaciones, todo el tema de rendición de cuentas por parte de investigadores, instituciones a través de verificación de títulos, que si hay un montón como de diferentes cuestiones que de alguna manera si vas perdiendo la batalla
en cada una de ellas, evidentemente cada vez vas erosionando más el papel que puede jugar la universidad pública todavía, como universidad pública, ¿no? Y esa transición hacia lo privado, muchas veces por los propios intelectuales de la universidad que pues, quieren que se les pague por publicar o les gustaría que se les reconociera más su producción a través de investigación, de reconocimiento institucional de sus investigaciones, de reconocimiento salarial de sus investigaciones, de una reducción, en el caso de España, de docente para desarrollar tareas de investigación. Bueno, eso también genera una serie de erosiones respecto al papel que puede jugar la universidad pública respecto a la función docente. Pero bueno, ya lo comentaré luego. Eso es la otra cuestión. Y el tema de las patentes y demás, esto tiene que ver con que en su momento, cuando empezaron a aparecer las empresas de base tecnológica, lo que siempre se planteó es un poco el mismo debate que hay con respecto a qué ocurre cuando el intelectual de la universidad, para entendernos, el docente universitario barra investigadora, barra investigador, se convierte en emprendedor. Y al convertirse en emprendedor, o los grupos de investigación se convierten en emprendedores, quiere decir que la captación que hacen de fondos públicos finalmente revierte más a engordar, entre comillas, el negocio privado de grandes multinacionales del conocimiento, como pasa, por ejemplo, con el tema de los papers y las publicaciones. Y en el caso de las empresas de base tecnológica, una de las cosas que se planteó es la idea de que finalmente en el caso, por ejemplo, español, se planteaba claramente cuál era la función que cumplía un funcionario o funcionaria, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Y la idea de que finalmente si parte de tus intereses económicos, monetarios, estaban vinculados a esas empresas de base tecnológica, aunque hay una regulación al respecto y hay una separación, pues bueno, ahí se generan unas ciertas complejidades. Pero es un tema muy interesante y es un tema que excede con mucho lo que hoy podemos comentar y que sería interesante. También tiene que ver con el tema del emprendimiento de la universidad, de la universidad emprendedora, entendido en términos de positivos también, hacia dónde queremos ir cuando hablamos de empresas de base tecnológica y sobre todo de quién son esas empresas de base tecnológica. Ese sería también otro tema, ¿no? Pero bueno, por no complejizar, esa sería un poco la idea. Si queréis comentar alguna cosa más. Sí, muchas gracias, Eduardo. Hay dos manitos levantadas. Yo voy a pedirle a Daniel y Marco que puedan plantear sus preguntas, comentarios, y de ahí le damos el paso a Eduardo para que responda y dé paso a la segunda parte de esta actividad. Daniel. Ya. Hola, muchas gracias. Hola Eduardo, hola a todos. Mi pregunta es más bien una reflexión que me surge un poco escuchándote, pero me gustaría saber tu opinión. Da la impresión de que o sea, bueno, no da la impresión, supongo que es así, ¿no? El capitalismo académico plantea una cierta homogenización de las prácticas, del modo de funcionar de las universidades, que sería lo que es planteado, según entendí, como una amenaza, y puedo estar de acuerdo con ello. Y por otro lado, la transdisciplina, que es donde yo me trato de mover. Yo soy antropólogo, pero trabajo, por ejemplo, en la Facultad de Medicina y me relaciono con médicos, con saludistas, con gente de distintos lados. Eh, se plantean de una manera crítica las tradiciones disciplinares, pero en última instancia plantea un espacio o trata de construir espacios comunes de entendimiento y de algún modo, y lo estoy diciendo, esto es una reflexión que estoy pensando ahora, pero por un lado, por otro, de algún modo, en ese intento de generar un espacio común también genera una cierta homogenización. Tradicionalmente, por ejemplo, incluso dentro de este capitalismo académico, digamos, en sus albores, habían exigencias diferenciadas a las distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en la producción científica. Es distinto cómo las distintas disciplinas suelen enfrentar la producción científica, suelen enfrentarse a las demandas que tiene la producción científica, pero bajo esta idea de transdisciplina, esas distinciones que se habían forjado en las diferenciaciones disciplinares, científicas o no científicas, ¿no? Incluso las disciplinas más artísticas, que se les pide un mecanismo de producción distinto. En esta idea transdisciplinar también hay una suerte, no sé si de homogeneización, pero de algún modo se produce un efecto de poder traducir las producciones a un espacio común y eso de algún modo genera una homogeneización. Nada, es solo una reflexión, no sé qué opinas respecto a eso, si te despierta alguna idea que pueda aclarar eso, porque finalmente estos espacios que a veces se ven más liberadores o más rupturistas, también caen en práctica homogenizantes y eso puede ser peligroso, ¿no? En algún punto. Eso.
Muchas gracias, Daniel. Marco, que tiene ahí la manito levantada. Hola, gracias por el espacio. Saludos acá de Temuco. Mi Se pregunta es escucha un más poco bien, bajo, Marco. un poco bajo, sí. Ah, qué terrible. No sé cómo lo puedo arreglar. Ahí, Ahí Sí, mejor. déjame. ¿Ahí mejor? Ya. sí. Ya, saludos acá de Temuco. Bueno, son dos cosas. Lo primero es ver qué tan factible es que esta foto de la que nos hablabas ahora surjan cambios, sobre todo pensando en ciertos cambios políticos que se dan en los gobiernos, donde hay ciertas tendencias que se están desarrollando a nivel mundial y que podrían provocar, no sé, que alguien se mueva de un modelo como el español a uno más parecido al chileno, o el chileno se parezca más a otro tipo de modelo. ¿Existe esa factibilidad dentro de un horizonte de 10 años o de 20 años? ¿Qué cosas tendrían que suceder? En el fondo, entendiendo que las estructuras en el largo plazo quizás tienden a cambiar, no a quedarse tan estáticas, entendiendo que la universidad es una institución milenaria, podríamos decir, pero ¿qué factibilidad hay de que se produzcan estos movimientos, en esta participación de más Estado, más privado u otro? Requiere mucha energía del sistema, la política tiene algo que decir, estas tendencias que hay en los gobiernos a nivel mundial, hay una tendencia más marcada. En realidad, esa es mi pregunta en el fondo. ¿Qué tan estático es este planteamiento respecto a los privados y al Estado? Gracias. Muchas gracias, Marco y Daniel, por esas preguntas y comentarios. Le damos el paso a Eduardo para que pueda comentar también estas últimas palabras y dar el paso a la segunda parte que tenía mucha relación también con la agencia de los actores de quien hoy día somos parte de estas instituciones de educación superior. Eduardo. Nada, muchas gracias por las cosas que planteáis. La cuestión de la transdisciplina, como forma parte además de lo que vamos a hablar al final, en realidad lo único que voy a decir aquí es que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba. Es decir, el problema ahora mismo de la transdisciplina es un poquito lo mismo que le ha ocurrido al tema de la innovación, que es clarísima. Quiero decir, en el campo de la innovación se nos vendió muy rápidamente que la innovación per se era un fenómeno positivo y la innovación no tiene por qué ser un fenómeno positivo. Quiero decir, en algunos casos la innovación lo que ha generado es también ciertos modelos de emprendimiento, ciertos modelos de ajuste, una cierta regulación de la universidad hacia ciertos marcos ideológicos también, ¿no? Y no reconociendo esa otra pluralidad y esas otras experiencias que evidentemente se pueden salir, porque efectivamente, cuando yo hablé de que la universidad son a nivel de geopolítica, es un espacio de poder con conflictos ideológicos y con posiciones ideológicas diferenciadas, es que aunque haya posiciones hegemónicas, siempre hay resistencias. Y afortunadamente hay otros modos, otras formas de plantear la cuestión de la innovación, la cuestión de los marcos transdisciplinares y demás. Lo retomaré al final en la tercera parte y además irá saliendo también algunas cuestiones en la segunda, con lo cual, si queréis, lo vamos viendo en las otras partes. Y respecto a lo que comentabais con el tema de la foto y de la posibilidad que surjan cambios, y si la política tiene algo que decir, hombre, yo creo que tiene mucho que decir. Y desde luego, por ejemplo, en un campo en España que ha sido muy crucial, pero es muy micro finalmente, tiene que ver con todo lo que es la evaluación de la actividad científica, de la producción, de la carrera profesional, porque finalmente nosotros, por ejemplo, no olvidemos, tenemos una triple estructura, deberíamos ejercer la función docente, la función investigadora, en el caso de personal integrado en la universidad, y de alguna manera favorecer la función de vínculo y de responsabilidad social de la universidad, entre comillas, transferencia, pues no ponernos negativo con ese concepto inicialmente, y demás, ¿no? Entonces, en esa triple función de la universidad, digamos que yo creo que hay, por ejemplo, muchas cosas que decir. Desde luego, a nivel investigador, es clarísimo que hay que evitar en todo lo posible seguir agrandando modelos de evaluación cuantitativos, a mi juicio, de la producción científica, muy vinculados además con el tema del publicar o perecer, que se suele utilizar esa frase, muy vinculados además a engrosar, ¿no? y aumentar las plusvalías de grandes multinacionales del conocimiento. Y evidentemente hay modelos como la declaración de Dora en San Francisco. Afortunadamente, le parece que la ANECA, ya veremos en dónde acaba esto, está intentando dar pasos para bueno, sumarse a esa especie como de modelo, bueno, más vinculado con la idea también de ciencia abierta, que esto también sería muy discutible, que es esta idea de ciencia abierta
y demás. La idea de laboratorios ciudadanos, de que la universidad se convierta también en proyectos de laboratorio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y después sí que es verdad que a nivel de gobierno, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que el Parlamento, nosotros finalmente, en nuestro caso, por ejemplo, igual que acá, hay unos parlamentos que de alguna manera legislan y pueden regular o no estatalmente. Claro, ese es el problema. Quiero decir que finalmente lo que está ocurriendo es que los modelos de financiamiento que se están generando, la apertura de universidades, por ejemplo, en el caso español, privadas y demás, que ponen en competencia a universidades entre sí, que en muchos casos con un modelo tremendamente clientelar de la función pública universitaria y demás, pues complejiza mucho eso. Pero yo creo que esa es una batalla que también hay que dar, ¿no? A nivel de regulación, ¿no? Me parecería fundamental. Por poner dos ejemplos, que es clarísimo, ¿no? Evitar la masiva presencia en los consejos sociales de intereses también de los mercados y del sector empresarial, no porque no tengan que estar, que bueno, esto ya también sería discutible, pero efectivamente no el protagonismo que tiene en la actualidad. Entonces yo creo que sí que son como diferentes, o sea, pienso en el caso chileno, por ejemplo, si yo, desde mi punto de vista, pues sería interesante tener modelos más regulatorios respecto a los mercados de posgrado, por ejemplo, el tema de los aranceles y qué ocurre con los aranceles en determinados países, ¿no? Y la dificultad que tienes de generar unos aranceles tan altos y que evitan en muchos casos que las personas puedan tener una trayectoria profesional y reproduces además la fuga de capitales, entre comillas, ¿no? Y que de gente, como pasa en nuestro caso en España, que acaban yendo a cursar programas, por ejemplo, de doctorado. En el caso de Valladolid, porque yo estoy convencido, y no es un tema personal, es evidente de que hay una diferencia clara en el tema de los aranceles también. Entonces, bueno, como que todas esas batallas se pueden ir dando, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Yo creo que son muchas y que hay que ir dándolas en los claustros académicos, en los consejos sociales, en los modelos de evaluación de la actividad científica investigadora, incluso en las verificaciones de los títulos, como pasa, por ejemplo, en España, que hay un gran debate respecto a las universidades privadas, por ejemplo, en el caso español, que se dice que muchas veces se abren, pero que el sistema que tienen de rendición de cuentas es un poco más espurio del que se les pide a las universidades públicas. Por no mencionar el evitar la tendencia tremendamente profesionalizadora de la universidad, que también es ciudadana la universidad, que es decir, un modelo que, por ejemplo, la gente mexicana sí que aún sigue manteniendo respecto a eso, que es la idea de que, bueno, no deja de ser un modelo ciudadano, la universidad también, y tiene una función ciudadana, no solo profesional. Eso lo digo porque también con la ideología del capital humano, también hay todas estas presiones hacia esta idea de que verifiquemos a través de los títulos la proyección profesional, ¿no? Y qué capacidad tienen los egresados en los títulos, en los grados y demás, por ejemplo, académicos en España, iniciales, ¿no? De poder vincularse con los sectores profesionales, ¿no? En nuestro caso con el sector educativo, en otros con los sectores directamente técnico-profesionales, científicos, que sean. Bueno, es complejo porque esto es otra cuestión que nos llevaría mucho como de velocidad, pero bueno, como que se van dando pasos y hay movimientos y proyectos que se van en esa línea. Yo pertenezco a un colectivo que, bueno, para bien o para mal, ha intentado ir dando pasos. El colectivo se llama Unidigna, que es un movimiento de profesores, ¿no? Y profesoras en el Estado español vinculados a la universidad, que han intentado apostar por otros modelos de evaluación de la actividad científica, favorecer un modelo de universidad más inclusiva para el bien común y demás. Bueno, no sé qué decir, por si y ahí puedes dar una pequeña batalla, ¿no? Y que consigas que una agencia como nacional, como nuestra Agencia Nacional de Evaluación, la NECA, en España, intente dar pasos hacia otros lados, es fruto también, efectivamente, de que ha habido muchas presiones frente a estos modelos cuantitativos de carrera profesional y de reproducción de los grandes mercados del conocimiento, ¿no? Bueno, al menos se están dando pasos en esa línea. No es poco también, ¿no? Tal como estamos. Mi hipótesis es que es complejo y que no estamos precisamente ganando la batalla, entre comillas, lo de la batalla, que suena muy bélico también, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Bueno, por comentaros algunas cosas. Si queréis, damos paso a la segunda parte. La segunda parte, de alguna manera, es algo que a mí sí que me interesa o me ha ido interesando con el paso del tiempo,
por lo menos a nivel de agenda investigadora, pero también incluso a nivel de agenda política, es clarísima. Es decir, bueno, finalmente el capitalismo académico funciona o no funciona en función también del deseo que tengamos hacia él o no, ¿no? Y de los intereses, evidentemente, que tenemos hacia él o no. De las presiones, por supuesto, también, de las obligaciones que a veces nos ajustan a estos modelos por parte del sistema, pero también hay un deseo, un interés que tenemos ahí, ¿no? Entonces, mi propuesta, y esa fue un poco la evolución que yo le fui dando a esto del capitalismo académico, es introduciendo también una cierta teoría del sujeto, si lo queréis ver así, ¿no? En términos investigadores. Entonces, para eso voy a utilizar algo que no es mío, en realidad sí es mío la aplicación probablemente con respecto a la universidad, pero de un psiquiatra, un psicoanalista de mi ciudad, donde trabajo yo en Valladolid, que se llama Fernando Colina, que ha trabajado ahí, y él plantea una topología, un modelo del tema del deseo, un modelo dialéctico respecto al deseo, que en nuestro caso nos viene muy bien porque plantea diferentes niveles de aplicación de lo que puede ser el capitalismo académico. Es decir, hay en el fondo, si lo queréis ver así como titular, hay un deseo del capitalismo académico. Bueno, habría que ver hacia dónde se canaliza ese deseo o no. No digo que todos deseemos el capitalismo académico, pero hay diferentes niveles en los que nos podemos sentir interpelados frente a ese deseo, ¿no? Lo queramos reconocer o no. Esto tiene que ver con otras interpretaciones del psicoanálisis y tal, pero a mí sí me interesó. Hay otros modelos y otras teorías de sujeto que se pueden utilizar. Yo voy a utilizar esta porque creo que es como muy clara, ¿no? Respecto a cosas que están ocurriendo, ¿no? Y por qué es tan difícil finalmente escaparnos, entre comillas, de estos sistemas, porque de alguna manera también los perpetuamos, claro. Entonces voy a plantear como 5 niveles de aplicación en esta dialéctica del deseo, ¿vale? 5 formas de entender nuestro deseo, vamos a verlo así, respecto al capitalismo académico o no, ¿no? El primer nivel, respecto al deseo, y como sabéis cómo funciona el tema de los deseos, es que de alguna manera nuestro deseo funciona porque queremos siempre lo que es lo otro, ¿no? Lo que es diferente, lo que no coincide con uno mismo o lo que es distinto de lo que ya poseemos. Es decir, deseamos aquello que nos falta, lo que no tenemos, lo que no sabemos. Esto, en el caso de que no se consiga, puede llevar a que nos decepcione o no ciertas cosas. Y hay una serie de problemáticas claramente asociadas con esta especie como de que el capitalismo académico decepcione. A nosotras, a nosotros y a otros u otras con los que estamos implicados. ¿Por qué digo esto? Porque hay una serie de problemáticas que claramente yo creo que os podéis ver reflejadas o reflejados igual que yo. Por ejemplo, la crítica que se ha hecho al extractivismo epistémico. Muchas veces las producciones investigadoras que hacemos y una de las cosas que se nos ha denunciado es efectivamente todo el tema del colonialismo a través del conocimiento, de que utilizamos a otros u otras en beneficio de nuestros propios intereses, bien a título personal, bien en grupos, en proyectos de investigación. Ese yo creo que es como muy, muy clara, bien porque utilizamos el saber de comunidades o incluso el saber de compañeros y compañeras como propio. Bueno, esa sería una problemática. Otra problemática asociada a esto, ya lo dijimos antes de alguna manera, es todo lo que tiene que ver con lo que se llama gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que muchas veces con los modelos de capital humano avanzado, con esa idea de emprendimiento intelectual, de gestión del conocimiento, etcétera, pues el problema ya no es solo que nos ajustemos a esos modelos, sino que parece como que hayamos contraído una especie de deuda permanente con el sistema, que es una de las cosas que se dice también respecto a esto, ¿no? Esa gubernamentalidad neoliberal tiene esas dos cuestiones que son muy importantes. Por un lado, ejercemos un emprendimiento a través de nuestros saberes, de nuestras investigaciones, nos dicen que debemos convertirnos en emprendedores y que tenemos por eso que ser diferentes a lo que somos, ¿vale? Y que hay cosas que nos faltan y por eso tenemos que incorporar un capital humano avanzado a través de saberes, prácticas, conocimientos, valores y demás que se nos pueden dar a la universidad, pero a la vez esa buena mentalidad también nos hace que hayamos contraído una deuda permanente, casi una deuda continua. De hecho, yo he escuchado a veces a compañeros y compañeras en consejos de departamento, la idea de que hay personas que no han hecho los deberes suficientes para que el sistema les reconozca, lo cual esto es un poco escandaloso, a mi juicio. Pero se utiliza porque ideológicamente funciona.
esa idea de que finalmente yo contraigo una deuda con el sistema y además el sistema me lo recuerda permanentemente a través de un montón de mecanismos de reconocimiento, de evaluación y demás, ¿no? Y junto a esa gubernamentalidad neoliberal hay una gubernamentalidad de tipo algorítmica, que hablaremos más de tipo pues materialista, bueno, que tiene que ver en parte con un compañero mío, Geo Saura, que ya habla del austericidio inteligente, es verdad, ¿vale? Que por un lado todo el fenómeno de las plataformas y demás es lo que está generando una especie de austericidio inteligente, porque de alguna manera hay un nivel de expropiación, de explotación, de intereses económicos detrás de las grandes plataformas que están incorporadas, ¿vale? Y que continuamente nos hacen que reconocer lo que nos falta, lo que no sabemos, parece que son sistemas que de alguna manera nos quitan la presión de la gestión cuando es al contrario en muchas ocasiones. Bueno, y a la vez hay una miseria simbólica, ¿no? Que también se habla con respecto a esto. Es decir, la capacidad que tenemos de significar, de generar representaciones, hasta donde la universidad ha perdido también ese pulso, ¿no? De seguir siendo un espacio que simboliza la realidad social, que nos permite, ¿no? Encontrar sentido a lo que vivimos, ¿no? A través de lenguajes, de experiencias, de representaciones, bueno. Y luego otra problemática grande tendría que ver con el poshumanismo, ¿no? Que ya lo veremos en un tiempo. Bueno, es un nivel. El miedo a la decepción, el miedo a que nos decepcione el capitalismo, hace que en muchos casos siempre estemos buscando algo dentro de ello que de alguna manera nos sienta reconciliados con ese sistema, ¿no? Hay un segundo nivel que me parece importante respecto al deseo del capitalismo académico, que lo podríamos llamar así, ¿no? Y además es muy típico en cómo funciona el deseo, eso bien lo conocéis, que es que deseamos, queremos lo que tenemos, pero siempre en espera de otro deseo que sustituya al anterior después de que se agote. Es decir, siempre queremos seguir deseando, es el deseo deseado. Es decir, y eso, el problema mayor es la detención de ese deseo. Entonces es verdad que si lo aplicamos un poco a la educación superior y utilizamos aquí un modelo que es muy de la sociología de Bourdieu, por ejemplo, con el tema de la educación superior entendida como un campo, tal como planteaba, por ejemplo, Bourdieu, en el que se ponen en juego una serie de capitales, ¿vale? Y vamos desgranando los diferentes capitales que se ponen en juego, igual que en una especie como de partida de cartas. Vemos, por ejemplo, que es necesario que utilicemos el capital económico, ¿no? Y que de alguna manera invertamos a la universidad. Y además, si no invertimos en la universidad ese capital económico, rápidamente la universidad, el propio sistema nos lo pide porque nos genera precariedad laboral. Que si las trayectorias profesionales en la universidad y las figuras profesionales en la universidad son tremendamente de largo recorrido y nos plantean claramente nuestra situación siempre en precariedad. Y siempre nos hacen, evidentemente, desear otra cosa. Primero, soy un profesor asociado, en el caso español, pero si quiero integrarme a la universidad tengo que ser un profesor ayudante doctor. Luego tengo que ser un profesor, ahora que llaman permanente laboral. Luego tengo que ser un profesor titular. Pero además, si no tengo un sexenio de investigación, me recuerdan de que tengo que tener un sexenio de investigación. Entonces, ¿me embarco o no? Habría que ver en tener un sexenio de investigación. Y cuando tengo uno, me dicen que tengo que tener dos, porque si no tengo dos, entonces no voy a evaluar determinadas cosas en términos de tesis doctorales. Entonces, como que continuamente el sistema me marca ahí. Pero en términos de transferencia del conocimiento o de gestión sería lo mismo. Me recuerda a la universidad que debo, y tengo una deuda permanente con la gestión, porque también debo formar parte de mecanismos de gestión. Debo en algún momento rendir cuentas a la universidad participando de comisiones, de coordinaciones, como secretario, participo de decanatos. Y cuando ya he logrado eso, aún seguramente creo que puedo seguir. Entonces, es un modelo que no acaba nunca en ese sentido, ¿no? Que continuamente hace desear, y que bien porque nos ajusten o bien porque nosotros directamente acabamos deseando eso, ¿no? Nos acabamos sintiendo interpelados en ese sistema, ¿no? Hay un capital que es cultural también, ¿vale? La idea de que efectivamente, y este es muy importante, es decir, el capital cultural de la universidad funciona mucho a través de los saberes. Es una parte fundamental en la función docente investigadora nuestra, es proporcionar saberes, prácticas, experiencias, ¿no? Que, bueno, en términos de ciudadanía, en términos profesionales, generen algún tipo de valor añadido, por no ponerlo en términos económicos, sino en términos más sociales, ¿no? Pero al final este saber también está convertido en una especie como de saber mercancía, en su forma más bien de mercancía. Lo vemos muy claramente con los proyectos de investigación y con las publicaciones.
¿vale? Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy peligroso en lo que se está convirtiendo la creación de conocimiento hoy en día vinculada a la idea de que conocimiento es igual o investigación es igual a publicación, por ejemplo, ¿no? La publicación puede ser un retrato, más o menos, o un espejo de ciertas cosas que tienen que ver con el proceso de investigación, pero desde luego no es ni una investigación ni es directamente crear conocimiento. Es algo diferente. Y esto bien lo saben las personas, o bien lo sabemos, quienes estamos embarcados en la idea un poquito de la publicitis y del publicar, etcétera, ¿no? Y cómo muchas veces acabamos haciendo antes la publicación que casi la propia investigación, porque sistematizamos y organizamos un poco ese trabajo en términos de una audiencia que me la tiene que reconocer, porque además luego vuelvo al capital económico, luego vuelvo al capital simbólico, que sería el siguiente, necesitamos que el sistema nos lo reconozca. Necesitamos que el sistema nos lo reconozca, igual que necesitamos que las y los estudiantes nos reconozcan como docentes. Y entonces hay también una cuestión con el capital simbólico que lo podríamos llevar a la función docente, es la cantidad de problemáticas que hay en una sociedad como las nuestras, basadas en un elevado nivel de hipercomplejidad a muchos niveles, de cambios sociales, de cambios culturales, de cambios políticos, de la irrupción, por ejemplo, de temas que tienen que ver con el fascismo social, con la xenofobia, la irrupción de los medios de comunicación, etcétera, las famosas fake news, lo que queramos, que de alguna manera hace que cuando nosotros nos sentamos con estudiantes y trabajamos con estudiantes, tengamos unos ciertos ideales que en algunos casos conviene también poner en entredicho. Y otros no, pero de algunos habrá que poner en entredicho, porque entonces estamos deseando que seamos reconocidos, en este caso por nuestros estudiantes, igual que queremos que seamos reconocidos en términos de prestigio institucional, de prestigio académico, por compañeros, compañeras, grupos de investigación, nos inviten a tribunales, nos inviten a congresos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso y está ahí. Y junto a este capital estaría también el capital social, social / político, que aquí sería interesante también incorporar incluso el capital político, ¿no? Que es la idea de redes, ¿no? La cantidad de sistemas en los que nos vamos incorporando a nivel de redes y cómo efectivamente eso nos permite también desear formar parte de, ¿no? Quiero formar parte de. Quiero formar parte no solo de mi grupo de investigación, sino quiero formar parte de una red de conocimiento, no sé, quiero que formar parte de una red que esté por el cambio, no sé qué, o quiero formar una parte de red que me permita a nivel clientelar medrar en el sistema. No os sintáis mal porque utilice este proyecto, porque yo también formo parte de este sistema y incorporarnos ahí, ¿no? Ese ya es el segundo nivel, que el peligro fundamental y la metáfora que de alguna manera vertebra este nivel tendría que ver con el miedo a que se detenga. En un caso es el miedo a la decepción, en otro es el miedo a la detención. ¿Qué ocurre si este deseo se detiene? ¿Qué ocurre si yo me salgo? ¿Qué ocurre si de alguna manera no quiero continuar en este circuito? Bueno, pues en algunos casos el sistema pena y pena con creces. Y en algunos casos sabemos de trayectorias profesionales que, por ejemplo, alejan a profesionales del campo de la educación superior por X motivos. Cuando no, si le aplicamos el enfoque de género, clarísimamente, ¿qué ocurre si empezamos a diferencialmente incorporar algunas cuestiones? No estamos hablando de un encefalograma plano, sino que estamos hablando de qué ocurre cuando una mujer intenta acceder al sistema. ¿Tiene las mismas posibilidades que un hombre en el sistema? ¿No? Y eso está además estudiado y analizado, ¿no? ¿Cuántos años tiene que tener una mujer en el sistema para equipararse a la producción de un hombre? Pues el plus es mayor. Se calcula que en España, me parece, si no recuerdo mal, que son 6 años. Claro. ¿Y qué ocurre cuando efectivamente concilio con mi vida personal? ¿Qué ocurre cuando está el tema de las dependencias? ¿Qué ocurre en una crisis de los cuidados como es la del neoliberalismo, que hace que efectivamente tengamos que... ¿Qué ocurre cuando migramos? Y nada, no es bonito migrar. Habrá personas que migren por elección, pero en general, que si la migración profesional, a mi juicio, es terrible también. Es terrible porque estamos hablando de una migración humana, una migración personal, de una fuga de gente formada en un país que finalmente no es que yo esté en contra ni que sea una persona al contrario, pero efectivamente eso es un problema. Bueno, ese sería el segundo nivel. El tercer nivel, digamos que la metáfora sería de la seducción, ¿no? El sistema nos seduce. Seduce de una determinada forma, que es que queremos que el otro desee para llenar sus carencias, sus vulnerabilidades y capturar de alguna manera sus límites. Es decir, que los seducimos, o en el capitalismo académico tiene un gran poder de seducción porque de alguna manera
buscamos personas que a través de sus vacíos y ausencias y limitaciones, el otro de alguna manera se convierta en mi otro y pueda disponer de él. Esto es muy del psicoanálisis, es verdad, pero es muy interesante, ¿no? Es decir, buscamos seducir. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, lo vemos muy claramente con los modos de producción científica vinculados al capitalismo académico. Por ejemplo, los modelos de ciencia neoliberal. Buscamos seducir, porque los modelos de ciencia neoliberal nos hablan de excelencia, nos hablan de capital humano avanzado, nos hablan de empresarializar, de los emprendimientos. Y bueno, eso de alguna manera puede ser que nos hablan de que podemos ofrecer una serie de saberes. Entonces son como una serie de prácticas y de experiencias que de alguna manera podemos disponer, ¿no? Cuando no el tema de las ciencias poshumanas y lo que ocurre con ello, que sería como la última parte, ¿no? Pero también podemos seducir efectivamente con otros modelos que antes hablabais, ¿no? Decir, sí, claro, podemos tratar efectivamente, y es bonito y es positivo, pensar que podemos generar otros modelos científicos basados en la idea del procomún. Claro, que esto podemos hablarlo luego posteriormente. Bueno, ese es también otro nivel. Otro cuarto nivel, digamos que es cuando deseamos lo mismo, queremos desear lo mismo que desea el otro. Queremos buscar llegar hacia ese otro rival que entra en escena, porque se identifica con lo que queremos, con lo que desea el otro, con lo que quiere, con lo que desea el otro. Es decir, queremos al otro por lo que desea el otro. Y ahí es donde se establecen como algunas confrontaciones muy claras, ¿no? Y esto, más allá de lo que hablé antes de la matriz geocultural, vinculada un poco a la ciencia neoliberal, me interesa, por ejemplo, dentro de esto y dentro de los modelos de social conocimiento, lo que antes hablaba con el tema de la innovación. Es decir, que los modelos vinculados, por ejemplo, a la idea de innovación universitaria neoliberal, la idea de ser una clase creativa, la idea de innovación ciudadana, la innovación social, los laboratorios ciudadanos, la idea de la ciencia abierta, la idea de la innovación disruptiva, de alguna manera hace que efectivamente busquemos desear aquello que otros u otras están generando, y también es positivo porque de alguna manera nos mueve. Pero es importante esto, porque igual que nos mueve, a veces nos puede atar. Yo lo pongo ahí porque no lo voy a poner nunca. Siempre va a haber luces y sombras en esta historia del deseo. Pero tenemos que tener claro eso. Es decir, que cuando buscamos otros modelos, evidentemente los buscamos porque efectivamente esos modelos apuntan, o esas personas, o esas experiencias apuntan a otros lados, ¿no? Pero en cada una de estas cuestiones, en la idea de creatividad, de clases creativas, de innovaciones ciudadanas, de laboratorios, de innovaciones disruptivas, hay que tener ojo, ¿no? De qué es lo que puede haber detrás. ¿Para qué quiere la institución que nosotros seamos disruptivos? ¿Y qué quiere hacer con eso? Eso es muy de los recursos humanos. Si aquí estuviéramos en una organización en la que yo ahora mismo fuera un coaching o fuera una persona que gestiona el tema de recursos humanos, evidentemente lo que buscaría es conocer de mis empleados, de mis empleadas, de la gente que yo coordino, etcétera, para movilizar esos recursos. Bueno, puede ser positivo, pero la cuestión es qué es lo que puede haber luego detrás, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero saber y para qué lo quiero utilizar, ¿no? Y la institución muchas veces, y las plataformas educativas o las plataformas algorítmicas ahora, que trabajan en los campos de gestión y demás, y de organización de la educación, tanto en medias básicas como en la educación superior, lo tienen muy claro esto, ¿no? Bueno, ese sería como otro cuarto nivel. Y el quinto nivel, ¿vale? Es afortunadamente que siempre nos tenemos que alienar. No es posible vivir un mundo ni aconsejable. Siempre de alguna manera nos tenemos que incorporar a internalizar, interiorizar, apropiarnos de una especie de huella sociocultural que se hace mella en nosotros y en nosotras y que de alguna manera se convierte en una especie de otro interior, ¿no? A mí esto me parece interesante. Esto quizás, a mí, por ejemplo, una cosa que os animo a intentar ir haciendo en pequeñas agendas investigadoras o incluso es verlo en términos de las presencias corporales, por ejemplo, en la institución. Un tema de cómo observar ese otro interno es ver todas las presencias corporales, esa especie como de hacer una especie de semiología simbólica, transindividual, porque de alguna manera nos atañe a todos y a todas, de esa cantidad de afectos, de gestos, de complicidades, de presencias, de cuerpos que de alguna manera institucionalmente la institución va desarrollando. Esto lo digo porque, bueno, Jasna y yo hemos estado aquí compartiendo con el grupo de la Pontificia Valparaíso con el tema de motricidad de educación,
¿vale? El grupo coordinado por Rodrigo, y sí que me parece interesante ver todas esas presencias corporales como una forma o una puerta abierta a los modelos basados en la alineación, ¿no? Quiero decir, porque de alguna manera vemos muchas cosas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Quiero decir, hay una especie como de presencias o ausencias en la institución, de inclusiones y exclusiones, de cuerpos triunfadores y cuerpos heridos, enfermos en las instituciones. Esto es una cosa terrible, pero es muy interesante. Los silencios institucionales y las voces institucionales, a quién se le da voz y a quién no. Yo me maravilla en los consejos de los departamentos, en las comidas, etcétera, dónde se colocan las personas, con quién hablamos y con quién no hablamos, a quién le damos esa luz y a quién no. David Le Breton, que es un antropólogo, a mí me gusta mucho, argentino, si no recuerdo mal, habla de los borramientos ritualizados, ¿no? La universidad, en tanto espacio institucional, borra de manera ritual determinado tipo de presencias. Cuando no, si hablamos del tema de discapacidad en la universidad, de la presencia de la diversidad funcional en la universidad, la presencia de los mayores, de la infancia en la universidad, ¿cómo está presente esas figuras? ¿Están presentes? ¿No están presentes? Eso también nos dice mucho, ¿no? Respecto de alguna manera, a, la- a las personas que de alguna manera estamos construyendo y cómo esta universidad. Por ejemplo, también un tema que es muy interesante, en mi grupo en Valladolid trabaja temas de medios de comunicación, cultura digital y demás, ¿no? Entonces es un tema muy interesante, la corporalización a través de los medios, esas figuras corporales que de alguna manera su intimidad docente, profesional, está continuamente visualizada en la red. Pero está visualizada muchas veces para, no se sabe si para reconocer, movilizar, generar un procomún o más bien generar una especie como de individuo S.L, sociedad limitada, que de alguna manera está más pendiente de que se le vea en la red, de que se le reconozca, de que luego efectivamente se le cite. Es muy interesante eso también, porque ahí también hay grandes ausencias y grandes y notables presencias, excesivas presencias también, ¿no? Quiero decir que entonces, bueno, esos son los 5 niveles que en términos de metáfora tienen que ver con el miedo a la decepción, con el miedo a la detención, con las problemáticas o no vinculadas a la seducción, con que el capitalismo académico también nos genera una cierta confrontación y nos genera una cierta sensación de rivalidad y de deseo hacia otras cosas, y con el tema de la alienación. Bueno, es una manera de hacer una especie de topología del sujeto dentro del capitalismo. Esto es muy complejo, pero nos permite poner el zoom e ir materializando cosas que efectivamente, cuando hablabais al principio de que en la teoría de sistemas mundo, queda todo como muy, bueno, pues sin, como diríamos allí, sin sangre, no se corporaliza, no se materializa. Bueno, hasta aquí. A vuestra disposición o si queréis comentar para que vayamos un poco compartiendo. Muchas gracias, Eduardo. Sí, yo creo que por una cuestión de tiempo voy a leer el comentario que hay aquí en el chat y tal vez darle paso más o menos al tiro a la tercera parte que ya viene de lleno con lo asociado como a la investigación transdisciplinar en sí. Mire, el comentario en el chat dice: creo que es difícil separar los intereses de un negocio o emprendimiento que inicia o posee un docente, con la información o conocimiento, ay, no lo veo bien qué dice, que imparte o omite a sus estudiantes, tanto por conceptos de competencia a su negocio como a ser futuro empleado. Quizás un vínculo de asociado. Mientras que Germán plantea: muchas gracias, Eduardo, que se debe retirar, pero va a quedar atento a la grabación. Sí, les avisamos a todos que tanto ustedes que nos están acompañando acá como todas las personas que se inscribieron en esta actividad, luego les vamos a mandar la grabación de este evento. Así que, Eduardo, te doy la palabra a ti si quieres comentar algo en relación a lo que decía Christopher y que ahí podamos dar paso ya a la tercera parte igual en honor al tiempo, porque estamos un poquito atrasados para no estar aquí. Vale, sí, pero tampoco hay ningún problema si queréis comentar, porque también es bueno que vayáis comentando, no hay ningún problema respecto a eso. Si queréis comentar porque tengáis alguna idea, no os sentir tampoco limitadas, intento simplemente delinear 3 o 4 cuestiones con el tema de la transdisciplina, que es la última parte de lo que quería hablar y no habría ningún problema respecto a eso. Sin ningún problema, si queréis comentar algo lo podéis hacer. Sí.
No sé si hay alguna mano levantada, alguien que quiera comentar o preguntar algo en relación a esta segunda parte de la actividad. O lo hago muy sintético, esta parte, delineo así 3 o 4 cuestiones y hacemos una reflexión, si queréis, final, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo hago así? ¿Ya? Sí, sí, sí. Vale. Lo voy a hacer muy, muy sintético ya esta parte, ¿vale? Tercera parte. Obviamente la que le da lo sustantivo a esta exposición, que es el tema bueno, los desafíos y problemáticas cuando esto lo relacionamos con el marco transdisciplinar que antes el compañero también comentaba, ¿no? Voy a intentar ser muy sintético ya, ¿no? Digamos que la cuestión de lo transdisciplinar o y las problemáticas que puede haber en torno a ello es de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? O hacia dónde no deberíamos ir. ¿De dónde venimos? Hay algunas cosas que hemos hablado, no lo voy a entrar ahora, los cuestionamientos que inicialmente en su momento se hicieron a los modelos clásicos de los modelos clásicos vinculados a la ciencia, ¿no? Los problemas vinculados a la neutralidad, a la objetividad, las epistemologías feministas plantean una serie de cuestiones también con respecto a los sesgos vinculados al tema del patriarcado. Más bueno, no voy a entrar mucho ahí ahora mismo por cuestión de tiempo, ¿vale? Veníamos de una serie de cuestionamientos respecto a eso, ¿vale? Inicialmente muy vinculados desde los posicionamientos feministas, desde enfoques, si queréis, de la teoría postcolonial, decolonial y demás, desde los estudios culturales y de los enfoques basados en la complejidad se cuestionaron determinadas cuestiones respecto al conocimiento, los planteamientos vinculados al materialismo histórico, el materialismo dialéctico y demás, vinculados también al marxismo, también cuestionan un poquito el tema de la vinculación entre ciencia, capitalismo y demás. Es decir, digamos que ese es el marco inicial del que partimos como cuestionamiento inicial. Dentro de eso, además, apareció como gran episteme, como gran ensamblaje nuevo, legitimado por las instituciones, los modelos de ciencia neoliberal, que antes también hemos hablado. ¿Vale? Ese es un poco el modelo inicial en el que estábamos. Y los problemas vinculados al intelectual emprendedor, el emprendimiento a través de las investigaciones, la movilización de capital avanzado, ¿no? Y de los recursos en las investigaciones respecto a eso. Bueno, todo eso yo creo que de alguna manera no es algo nuevo ni... qué es lo que puede ser nuevo, ¿no? ¿O dónde estamos hoy? Por supuesto, seguimos estando en un modelo de gubernamentalidad neoliberal clarísimamente con un marco de ciencia neoliberal. Eso es clarísimo. Pero junto a ese marco, la problemática se vincula también un poco a que empiezan a emerger otros posicionamientos ya no solo epistemológicos, sino ontológicos, vinculados a la idea un poco del ser, de lo que somos, que se basan más en otro tipo de cuestiones, como pueden ser la organización, la información, la comunicación, los sistemas, y que están muy vinculados a esa idea de, bueno, en realidad estamos hablando también de ciencias poshumanas, ¿no? No quiero ahora complejizar mucho eso, ¿vale? De alguna manera tendría que ver con un trasvase de intereses hacia el tema de lo biopolítico, ¿vale? Disciplinas como la genética, la inmunología, las neurociencias, efectivamente han abierto otro tipo de cuestiones respecto a esto, ¿vale? Por otro lado, hacia lo pragmático, igual que hay una atención hacia lo biopolítico, hay una atención hacia lo pragmático en esas ideas de ciencias poshumanas, ¿vale? La teoría de sistemas, el interaccionismo simbólico, lo prosémico, la kinésica, las terapias sistémicas, hay un montón de nuevos campos del saber de alguna manera que efectivamente están como interesándote también no solo por la idea de lo viviente, tal, sino también por la idea de lo informativo, lo comunicacional, lo sistémico y demás. Y además, efectivamente, todos los modelos basados en ciencias cognitivas, la ingeniería industrial, las tecnologías de la información y la comunicación, están planteando nuevas, bueno, posicionamientos, nuevas ecologías híbridas entre máquina, humano y demás. Esta idea de hasta qué punto podemos hablar de humano, no humano y demás. Bueno, eso es uno de los marcos, que pueden tener interés y que sería como, digamos, como el segundo ensamblaje que yo creo que ha hecho ahora mismo a nivel de modos de producción de la ciencia,
el capitalismo académico, ¿no? Ha renovado una cierta idea de la forma de hacer ciencia a través del modelo de ciencia neoliberal y ha insertado ahora mismo los nuevos marcos vinculados, digamos, al tema del poshumanismo, ¿no? Con luces y sombras. Yo aquí ahora no entraremos. Eso por un lado, ¿no? ¿Qué sería entonces, y frente a eso, ¿qué es lo que podría haber? Frente a eso, efectivamente, por lo que me estabais planteando, pues afortunadamente también, no digo que en el poshumanismo no haya cosas interesantes, pero efectivamente, afortunadamente, se empieza a generar o se empieza a presionar para construir una agenda del conocimiento basada en la idea un poco del procomún. ¿Cuál es el objetivo de esa agenda del conocimiento basada en el procomún? Y luego voy al tema de otras disciplinas, entonces. ¿Cuál es ese objetivo? Pues que hay una estética, una energía, una estética científica, una forma, unas energías que se pueden ir compartiendo basadas en las ecologías de saberes, basadas en procesos dialógicos, incluyentes, en redes de vida que vinculan lo local incluso con lo global, ¿vale? Y que la pregunta básica que generan todas ellas en general es ¿cuáles son las necesidades básicas de nuestro tiempo? Materiales, inmateriales, y cuáles son las problemáticas de investigación que eso abre, ¿no? Entonces, cuando antes me preguntabais qué es eso de la agenda basada en el procomún, pues es que yo creo que los modelos de investigación que pueden servir de contrapeso a este modelo del capitalismo académico más basado en la ciencia neoliberal y retocado por todos estos enfoques poshumanistas, tienen que ver con cuáles son las interacciones que consideramos básicas en nuestras sociedades y qué investigación podemos hacer entonces a partir de ellas como en términos de compromiso social. No creo tanto que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que podría ser un debate, sino que creo que la agenda del Procomún va más allá de los planteamientos que se están haciendo hoy en día en torno a los ODS famosos y demás, ¿no? Y los enfoques 2030 y demás, donde se plantean todo este tipo de cuestiones. Son interacciones que tienen que ver con el ecosistema, son interacciones que tienen, y entonces nos hablan del tema del hábitat y del habitar, son interacciones que tienen que ver con el vínculo interpersonal y la reproducción social, y entonces nos hablan del tema del potenciar y de los poderes, son interacciones que tienen que ver con la producción y la posesión de bienes y servicios, de objetos y mercancías, tienen que ver con el tema del trabajo, y de alguna manera son interacciones que se funcionan también con mensajes y contenidos de imaginarios, axiologías que de alguna manera circulan en cada cultura y que tienen que ver con las creencias, los imaginarios y demás. Esas 4 cuestiones son fundamentales para agendar nuevos procesos de conocimiento. Es así. Es decir, podemos hablar de sostenimiento de ecosistemas locales y generales y no de tecnologías basadas en modelos extractivistas. Podemos hablar de la cuestión de los cuidados y la gestión de poderes y emociones en la vida cotidiana y cómo eso se está haciendo y poder generar procesos de investigación en esa línea, ¿vale? Podemos hablar del fetichismo de la mercancía y la explotación laboral y qué podemos hacer de investigaciones que cuestionen un poco esos modelos del consumismo, las problemáticas vinculadas al capitalismo financiero. Podemos hablar incluso del papel que juegan los medios de comunicación en la reproducción ideológica y la hegemonía de ciertos valores, no solo con el tema de la posverdad, sino, por ejemplo, qué está ocurriendo en los medios en relación a la mujer, por ejemplo, no sé, en la relación de la ciencia con otros saberes. Es decir, eso todo podría delinear más o menos un enfoque basado en esa idea de los procomunes, de los bienes comunes, que al menos, y yo creo que sí que van existiendo esos procesos, genera un contrapeso respecto a estos modelos más claramente vinculados a la ciencia neoliberal, con su articulación con las nuevas visiones poshumanistas y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que hay una tarea por hacer y romper un poco con esa hegemonía que ahora mismo tenemos de esos marcos, ¿no? Por acabar, ¿y qué podría yo pensar que se puede abrir en un debate con el tema transdisciplinar? Yo creo que por hacerlo muy sencillo, yo hablaría, evidentemente, yo estoy en un programa, por ejemplo, de doctorado, que es de investigación transdisciplinar, pero eso no quiere decir únicamente que haya una serie de integración de disciplinas entre sí, o de departamentos y actores que se integren, que de alguna manera interaccionen, intercambien entre sí. Por supuesto, tiene que haber, por un lado, esa integración, ese es un primer elemento. Yo creo que tiene que haber, por supuesto, una integración de disciplinas y actores y agentes que permitan procesos abiertos de producción de conocimiento, que rompan fronteras o límites entre departamentos, objetos, teorías, modelos,
ámbitos de conocimiento, eso por supuesto, ¿no? Yo creo que junto a eso, un marco transdisciplinar debe imponer o debe autoimponerse la idea de participación como herramienta metodológica de trabajo, y eso quiere decir que debemos concienciarnos y concienciar respecto a la importancia de integrar y articular efectivamente otros actores en los problemas. Eso tiene que ver con la idea, bueno, algunos hablan de universidad de aprendizaje de servicios, de ciencia de epistemologías cívicas, de ciencia profana, incluso de ciencia por amor, que habla Antonio Lafuente, que es un investigador del CSIC allí en España, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos que tener o generar nuevas formas de asociación y de diálogo de quienes estamos involucrados un poco en la creación y gestión del saber, con otros agentes y con otros colectivos. Eso es clarísimo. Si eso no ocurre, pues evidentemente reproduciremos la Torre de Marfil, pero una Torre de Marfil que evidentemente ya está totalmente etiquetada como SL, ¿no? Pertenecemos a los oligopolios telecomunicativos, pertenecemos al Banco de Santander, en nuestro caso en España, pertenecemos a... Quiero decir, porque son quienes de alguna manera están regulando y organizando todos estos procesos, ¿no? La tercera cuestión que a mí me parece importante en este marco transdisciplinar es que debemos transformar las investigaciones, nuestras investigaciones y nuestras formas de trabajar y de concebir el oficio. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? Bueno, por un lado, efectivamente, yo creo que hay que buscar nuevas formas de pensar el sujeto que investiga, las condiciones en las que pensamos y desarrollamos esa actividad, ¿no? Y entonces eso nos lleva a una cierta reflexividad crítica respecto a las relaciones que mantenemos entre investigador, realidad, conocimiento, ¿no? Y ahí yo creo que es bueno empezar a acercarnos a otros planteamientos vinculados, por ejemplo, hoy en día con las transmaterialidades, el realismo agencial que plantea Karen Barad, por ejemplo, que es una feminista de astrofísica que trabaja mucho en esa línea, las ontologías orientadas a los objetos, el realismos especulativos, epistemologías feministas, estudios culturales, que si hay planteamientos dialógicos, lo que decía antes, propuestas inclusivas. Yo creo que hay como diferentes modelos, posicionamientos decoloniales, es decir, diferentes modelos de los cuales podemos aprender para salirnos efectivamente de ciertos binarismos que reproducen todavía naturaleza-cultura, sujeto-objeto, que bien conocemos, ¿no? Bueno, yo creo que en la medida que sigamos manteniendo esa reflexión crítica, pues también algo habremos avanzado. Y por supuesto una cuarta cuestión, y ya con esto acabo, pues es generar una cierta ética del conocimiento, que articule esos planos del objetivo y lo subjetivo, que nos permita pensar lo que hacemos, bueno, un poco para saber lo que pensamos o para hacer lo que pensamos, ¿no? Y entonces visibilizar y focalizar, y esto sí que sería una cuestión que es muy del procomún, las relaciones que mantenemos entre conocimiento y valor, no entendido como valor añadido del capitalismo, sino que entendido como valores éticos, como articulaciones sociales, como la capacidad que tenemos efectivamente de generar un común que nos permita en términos de justicia social, en términos de ecología, en términos de interculturalidad, en términos de feministas, romper un poco con los modelos hegemónicos, ¿no? Yo creo que es más complejo de hacer que decir. Desde luego, a mí me interesa mucho hoy en día que a nivel epistémico o de manera ontológica y epistémica a la vez vayamos introduciéndonos en otros saberes que tanto desde el campo de los laboratorios ciudadanos, de la innovación social y ciudadana, que es verdad que se están dando, como desde el campo de los desarrollos científicos que se están dando en torno a los nuevos materialismos, por ejemplo, la idea un poco de articularnos con las artes, articularnos con otros campos también, que yo creo que son punteros también, por ejemplo, en generar otro tipo de propuestas, ¿no? Que anticipan y procuran, creo, dar pasos hacia esos modelos basados en el procomún, ¿no? Bueno, ese es un poco los debates principales en los que nos podríamos mover. Hasta aquí, ¿vale? Yo ahora mismo, atento a lo que queráis comentar, sí que por cerrar una cuestión, es que todo esto que estamos haciendo hoy en realidad es un punto inicial, tampoco, ni mucho menos pretendo yo con una exposición generar aquí ningún tipo de iluminismo, al contrario, creo que hay muchísimos debates que pueden suscitar en torno a esto, pero que lo importante es ir dando pasos a generar grupos de trabajo que no solo generen investigaciones, sino que generen ese vínculo con lo social y que nos permitan un poco, bueno, ir dando esos pasos, ¿no? Esas continuidades. Entonces, creo que la idea de hoy de esta exposición también tenía que ver un poquito con eso.
¿no? Con la idea de que de aquí, bueno, pues quienes estéis interesados, vayamos formando un pequeño grupo de trabajo que vaya un poco en esa línea. Nada, hasta aquí. Muchas gracias en esta parte. Muchas gracias por lo que queráis un poquito ir planteándome y encantado de haber participado nuevamente. Sí, muchas gracias a ti, Eduardo. Mira, en el chat hay una pregunta que consulta un poco tu opinión, dado que pertenece a un grupo de académicos que ha iniciado cuestionamiento de este sistema, e igual que en muchas otras partes hay un surgimiento de una generación que aboga por una investigación con principios éticos y priorizando el autocuidado. ¿Qué elementos crees que impulsará a estas próximas generaciones de académicos y académicas? Nos pregunta Anaí Ocampo. Y de ahí, bueno, hay algunos comentarios de gente que se ha tenido que ir retirando, pero también pueden ir levantando la mano como para consulta, algunas reflexiones a propósito de lo que ha presentado Eduardo. Sí, muchas gracias a todas las personas que están saludando desde por el chat también, que algunos se han tenido que retirar. Iván pregunta, ¿dónde podemos leer más sobre esto último que presentaste, Eduardo? Y de ahí le damos la palabra a Andrés, que tiene levantada la mano. Dale, Andrés. Ah, Andrés, toda tuya la palabra. Voy. Ahora, ¿se me escucha? Sí, Sí. perfecto. Bueno, muchas gracias por la exposición. Me pareció esta tercera parte, o sea, muy de acuerdo en lo de la primera parte. Y esto de Procomún me parece muy interesante. Me uno a la pregunta con respecto al origen y cierta bibliografía que pueda ser relevante en eso. Pero quiero agarrarme de algo que dijiste, que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Muchas personas que estamos en la vida académica tenemos intenciones de hacer las cosas de otra manera, de ir contra el sistema en las distintas versiones, en distintas estructuras. Yo estoy en una facultad y hago parte del comité de jerarquización y los parámetros con los cuales se evalúa a las personas y todo eso. Y todos queremos hacer esto, pero como se dice en Chile, la máquina nos va pasando encima y el sistema nos va llevando. En Chile es muy dramático el caso de Fondesit o CONICIT, que es un sistema de cooptación. Y funciona de una forma muy clara. Se creó el año 67 y creándose el año 67 un montón de gente entró ahí que fueron los primeros y de ahí en adelante se ha reproducido una y otra vez por un sistema de cooptación. Los que están en el grupo estudio, cuando se va uno, eligen a otro y van eligiendo a otro y se va manteniendo un sistema que tiene cero transparencia. Todos los criterios de transparencia, accountability no existen. Se van eligiendo unos a otros y el que no esté de acuerdo con el sistema obviamente no es elegido. Queda fuera de la estructura, queda fuera de los distintos parámetros y el sistema se va manteniendo con los académicos que están dispuestos con sus títulos y sus jerarquías a relegitimar el sistema, porque lo más dramático de todo esto es que este capitalismo académico no es hecho solo de afuera, no es el Fondo Monetario y tal, sino que es hecho con propios académicos. En la NECA hay académicos, en los comités de jerarquización hay académicos, en Chile, en la CNA, hay un grupo de académicos que establece unos parámetros gigantescos para los programas de magíster y doctorado. Y entonces me tomo de tu frase, bueno, decirlo es una cosa y hacerlo es enorme. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo ir más allá de eso sin que la máquina se lo lleve a uno? Yo sé que es un comentario general, pero a ver si produce alguna reacción. Eso. Muchas gracias, Andrés. No sé si hay otras preguntas, comentarios antes de darle el pase a Eduardo. Ah, bueno, hay una pregunta en el chat, Eduardo, que dice que mencionaste a muchos académicos y académicas que realizan estudios de ciencia y tecnología, si consideras que esta es una discusión que se encuentra más en ese campo, a propósito de esta última parte de la exposición. ¿Comento entonces un poquito? Sí, sí. Vale. Por empezar por esta última,
Yo soy del campo de se supone que yo estoy en educación y estoy en el campo de ciencias sociales y jurídicas y demás, ¿no? Yo lo que siempre he planteado, incluso con los estudiantes, las estudiantes con las que trabajo y demás, es que efectivamente tenemos que apostar por aprender de otras áreas. Efectivamente, si a mí me preguntas, en el campo mío de pedagogía, esto es una versión muy personal, creo que haríamos bien en prestar atención a lo que se está planteando desde estos marcos. Que sí que cuando la gente de astrofísica y que están vinculados al mundo de la astrofísica están planteando que a nivel de la naturaleza, a nivel del mundo de la teoría de campos cuánticos, la idea de lo queer es algo que forma parte sustantiva también de cómo funciona ese mundo, eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? La idea de lo que llama Karen Barra con el tema de queerizar, ¿no? Los agujeros negros. Quiero decir, porque efectivamente funcionan, ellos están acostumbrados a ese tipo, o de que hay muchísimas experiencias en la naturaleza que funcionan, ¿no? con esa estructura queer, ¿no? Bueno, bien, pues algo nos puede hacer pensar, ¿no? Cuando la gente en las artes está haciendo creaciones que ponen en entredicho el impacto que tiene el antropoceno, ¿no? Nuestro impacto, ¿no? Y la construcción del antropoceno, o la cuestión de a través de las tecnologías, ¿no? Y qué está ocurriendo con las tecnologías y cómo las podemos utilizar. Yo creo que hay que poner ahí el oído, ¿no? Y la escucha. Cuando a través de los podcasts y el mundo de los podcasts ves un montón de compañeros y compañeras que están generando programas donde no solo divulgan en torno a la ciencia, ¿no? O en redes sociales. Pienso en Marta Macho, por ejemplo, Stadler en España, ¿no? Que tiene una red social que os recomiendo que es Mujeres con Ciencia, ¿no? Es decir, y reivindica y revaloriza todo ese papel, ¿no? De las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia de la ciencia, ¿no? Un montón de campos del saber, pues algo tenemos que aprender y tenemos que ser humildes para decir, ¿dónde me muevo yo? O sea, soy desde donde pienso, somos desde donde pensamos, y si dejamos de pensar desde esos ámbitos y si dejamos de reconocer que en el mundo, por ejemplo, de la literatura fantástica, de la ciencia ficción, a mí me gusta, por ejemplo, tengo muchas cosas que aprender a nivel narrativo, a nivel de estructuras, a nivel de pensamientos, etcétera, me estoy perdiendo un montón de cosas que luego yo también puedo utilizar, ¿no? Y hay un montón de reflexiones filosóficas, por ejemplo, que están presentes en este tipo de mundos, o epistemológicas u ontológicas, que creo que es necesario ir incorporando también en nuestro campo, por ejemplo, en lo pedagógico. Entonces yo creo que sí. Yo creo que sí que es necesario. Es decir, no, es ridículo mirar hoy en día con recelo y muy miope en términos intelectuales. Y políticamente muy innecesario, porque necesitamos generar una especie de polifonía y de pluralidad y de valencias para poder funcionar, ¿no? En ese sentido. Yo creo que eso es quizás lo más importante. En lo que decíais los compañeros, con respecto ya a la parte más del capitalismo académico y que es más fácil decirlo que hacerlo, evidentemente. Pero bueno, podemos ir dando pasos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, muy humildemente, pues por ejemplo, hacer un grupo que se genere un grupo que vaya generando a través de investigaciones, pero sobre todo, más de investigaciones, que vaya generando posicionamientos claros, políticos, públicos, respecto a los marcos neoliberales en los que se mueven actualmente las universidades, en los que se mueven actualmente, efectivamente, como dijiste, los sistemas de evaluación de la actividad científica, los intereses que hay ahí, hacer presiones para que esos mundos se abran. Yo creo que es necesario. Que cuando surgió el proyecto este de Unidigna, con todos los vaivenes que ha tenido también, yo creo que en su momento la idea era interesante. Es decir, estamos cansados y cansadas de estos marcos de evaluación, ¿vale? Pero que estemos cansados y cansadas no quiere decir que hagamos un cambio. Y un cambio real lo tenemos que ir generando en diferentes niveles de escala. A nivel de macroescala, evidentemente, es un diálogo mucho más de relaciones interestatales. A nivel de nuestro Estado español, pues evidentemente esto se regula mucho por todos los sistemas vía NECAS y demás, y vía consejos científicos y comisiones científicas y demás, pero a nivel micro también hay que dar la batalla, ¿no? Yo creo que, bueno, pues apostar en los consejos, en los claustros universitarios, en los consejos de departamento, etcétera, tratar de ir generando ciertas alianzas para que eso se vaya dando. Pero claro,
Efectivamente, es fácil decirlo que no hacerlo, y si no, estaríamos en otra posición, pero por lo menos no renunciar a ir generando ese tipo de procesos, no renunciar a generar vínculos con lo social, a generar proyectos de investigación, de educación expandida, de articulación con otros colectivos y reivindicarlos y trabajar desde ahí. Y luego también tener un poco de autocrítica. Yo planteé el tema este del deseo del capitalismo académico porque yo tengo muy claro que luego muchas veces el sistema no es que me interpele, es que yo busco directamente el sistema. Sí, a veces es como que parece como que el sistema nos ajusta, nos interpela, es como el reino de Sauron, es que el anillo tiene el poder y me llama, ¿no? Bueno, pero es que tú buscas el anillo también. Y hay que reconocer que en algunos momentos el sistema es muy goloso. Estoy hablando de la experiencia mía en España, de cómo funcionan las cosas. Y es muy goloso a diferentes niveles, sobre todo ya cuando accedes, y puedes perder la perspectiva, y puedes perder la perspectiva de entender que cuando tú vas a dar una charla como esta que puedo estar dando yo, lo importante no es lo que cuente yo, ni lo que soy yo, que incluso podría ser un cínico y decir que hago y no hago nada de todo esto. Podría incluso pasar. El tema es qué es lo que se logra hacer, cuál es un poco el punto y seguido. Y a mí una cosa que no me gusta es la mitomanía, ni me gusta la concentración del poder simbólico, cultural y demás en determinado tipo de personas y colectivos, que efectivamente son los que de alguna manera están ejerciendo siempre esa idea como de intelectual orgánico, ¿no? Bueno, igual no necesitamos tantos intelectuales orgánicos, necesitamos más base social, ¿no? Porque esto de que estemos todo el día publicando y demás, bueno, por ejemplo, esto que me habéis preguntado, yo todo esto sí, a mí siempre me dio pudor cuando Pablo me comentó hace unos años que el tema este de un artículo que había hecho, y me lo comentó hace 2 años, que si habían pasado un montón de años. Yo, bueno, agradecido que estoy, pero la verdad es que esto, por ejemplo, que estaba contando, tengo escritas algunas cosas, pero nunca las he pensado en términos de publicación. Las he pensado mucho más en términos de ir pensándolo para mí, pero evidentemente no tengo que tener ese narcisismo para decir, no, tiene que quedar en mí. Evidentemente puedo hacer cosas con ello, y es lo que debo intentar. Pero hacer esa continuidad es difícil porque nuestro sistema es muy narcisista, creo, y esto sí que es una autocrítica también, que tenemos que empezar un poco a cambiar el chip, ser humildes, aprender de lo que están haciendo colectivos, experiencias, prácticas, y romper un poquito con esa dinámica en la que yo tengo la voz. Es que parece, no sé, por poner un ejemplo ahí muy europeo y existencialista, es que yo no aspiro a ser Jean-Paul Sartre, que explique a las masas y a las bases, ¿no? Cómo debe ser el mundo y cómo deben ser las cosas, ¿no? Y que, bueno, evidentemente hay que ofrecer un saber, pero también ese saber en realidad siempre como que es como muy, bueno, muy limitado también, ¿no? Muy vulnerable, por lo que tú decías ahora mismo también, ¿no? Cuando me hablabas de la dificultad del hacer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, los marcos para trabajar, sí, yo creo que es más difícil de hacer que de contar, porque evidentemente hay cosas que están ahí, ¿no? Yo creo que el marco de la epistemología feminista, a mi juicio, sí que ofrece a nivel de metodológico, en el campo de la investigación, por ejemplo, ofrecen cosas muy interesantes. ¿Cómo producimos conocimiento? ¿Con quién producimos conocimiento? ¿Qué asimetrías generamos en el conocimiento? ¿A quién le damos la palabra? ¿A quién le negamos la palabra? ¿A quién incluimos en esos espacios? ¿Cómo producimos finalmente? ¿Cómo generamos las autorías? ¿Qué fuentes utilizamos? ¿A quién consideramos esa idea de fuentes de conocimiento, que es perniciosa también, ¿no? La idea de que siempre estamos planteando que los demás son como y las demás como fuentes de conocimiento. Bueno, creo que en esto hay que generar otras dinámicas y otros procesos. Y luego hay un movimiento político-social que deberíamos ir haciendo. Pero creo que también a veces nos engañamos con esto. Yo creo que tampoco podemos convertir a veces los grupos de investigación en grupos de movimientos sociales. Deben serlo, participando, pero deben también ser capaces de hacer algo con los fondos públicos y los dineros públicos que se nos dan. Y el hacer algo es algo más que publicar y generar papers. Y a veces incluso puede ser crear otros espacios de encuentro en los espacios, en las zonas en las que nos encontramos. Yo soy en Valladolid. ¿Qué capacidad tengo yo a través de, si yo participo en un grupo de investigación que tiene que ver con educación expandida, qué capacidad tengo yo de generar realmente otras sinergias con colectivos sociales que transformen mi propia forma de docente, mi propia forma de hacer las cosas, pero que también vinculen y generen que los estudiantes, las estudiantes, conozcan otras realidades sociales, se vinculen a ellas. Eso es un papel que también debo intentar hacer, ¿no? Entonces, como que hay, no sé, como diferentes dinámicas, pero yo creo que también no hay que perder también el norte, ¿no? Y decir, lo que hagas, intenta hacerlo bien a nivel epistémico, a nivel ético,
a nivel de compromisos, pero por ejemplo, yo sí que creo que, por ejemplo, en el campo de la investigación tenemos mucho que aprender de las metodologías de investigación feministas. Es clarísimo, es evidente. Y estamos a años luz de aprender, porque las asimetrías que se están dando ahora mismo en la universidad, creo, a mi juicio, esto igual, son abrumadoras con el tema de género, por ejemplo. Siguen siendo abrumadoras. La dificultad que tenemos de generar otras presencias corporales, antes que decía este tema, ¿no? De generar otras figuras corporales, otras figuras, nunca mejor dicho, poéticas que aparezcan y que cambien, ¿no? Nuestras aulas, nuestras formas de habitar esos espacios también es clarísimo. Pero luego hay una parte que hay que hacer a través de negociaciones, de sindicarnos, de funcionar con un tema laboral, de entender el papel que hoy en día aún pueden jugar las negociaciones colectivas, hablar del reconocimiento de los derechos de los trabajadores, las trabajadoras. Yo creo que eso es fundamental. No perdamos tampoco la perspectiva con eso. Sí, porque no nos van a venir dados, ¿no? Y estamos dejando que cada vez más pareciera que la universidad se convierta en una especie de relación individual. De relación individual entre yo, que tengo que buscarme mi vida y acceder a ese espacio, y la universidad que casi funciona a veces como patronal. En ese sentido, ¿no? En eso no debemos dejar de perder la batalla. Y yo luego siempre digo, cuando hay comisiones que son muy cerradas, tipo de esto que decías de los fondos, por ejemplo, en el caso de las ANECAS, con las comisiones de acreditación, de títulos, planes, personal investigador en formación, bueno, pues a veces es difícil, pero hay que visibilizar esas contradicciones y visibilizarles que ellos no pueden tener impunidad en las decisiones que tomen. No deben tener impunidad. Los criterios deben ser claros, pero a la vez esos criterios deben ser claros porque son negociados, porque son consensuados, y luego no hacen una especie como de cajas negras en las que, como ellos siempre se amparan y ellas en la idea de que firman contratos de confidencialidad, no se puedan generar ciertas presiones. Bueno, ¿se pueden ir en esa línea? Bien. ¿Solos? Imposible. Solos, imposible. Solos lo que tenemos es lo que tenemos ahora, ¿no? Es una especie de indefensión aprendida, ¿no? De legitimación de la vulnerabilidad social, que decía Robert Castel, que es un sociólogo francés, que me parece muy interesante respecto a eso, ¿no? De desafiliación. Lo que tenemos es la desafiliación. Pero eso es. Muchas gracias, Eduardo. En verdad, muchas gracias por contar contigo en esta instancia, como por tu disposición también a tocar estos temas que a todos como que nos hacen ruido, como desde el quehacer, desde lo cotidiano, desde las decisiones que tenemos que tomar cada día. Y les comentamos a quienes todavía quedan en esta reunión que vamos a enviar la grabación eh, de esta instancia también para quienes no pudieron quedarse como a esta serie como final. Y para que pueda dar unas palabras de cierre, le voy a dar el paso a Pablo, que de la Unidad de Transdisciplinas, Redes e Sí. Interfaz. Sí, antes de que no se me olvide que, por deferencia, yo la información que tengo, la producción de las cosas que hago, sea algunas con papers, sea otras que tengo como documentos in progress, nunca mejor dicho, yo no tengo ningún problema de compartirlo. Como sé que tenéis los correos, yo en ese sentido no hay ningún problema. Quiero decir que yo no he puesto ningún pago ni nada, precisamente porque prefería más hacer este modelo. Entonces, las cosas que yo vaya creando por ahí, no hay ningún problema, y os las voy compartiendo sin problema ninguno. Sí. Perdón, ya está. No, no, está súper. Nosotros felices de poder compartir material, de que sea un espacio de retroalimentación, como no solamente como de nosotros hacia las personas que participan en este espacio, sino también en ambas direcciones. Ese es finalmente lo que esperamos también, como de levantar este tipo de espacios participativos. Así que, nuevamente, Eduardo, muchísimas gracias. Y A Pablo, vosotras y que a está vosotros. aquí al lado mío, esa es la verdad, está aquí al lado mío. No, en realidad este es como un espacio un poco ridículo de la despedida protocolar. Eduardo está acá al lado. Todos estamos cerca. Eduardo está por acá en Chile. Pero más que una despedida es ver cómo además podemos seguir contactados a los investigadores que les interese seguir discutiendo estos temas. Tenemos, como decía Eduardo, sus grupos de los correos, las instancias de discusión, no solamente para la Universidad de Chile, sino que de conjunto para el sistema universitario, que está
integrando rápidamente el paradigma de la discusión sobre inter y transdisciplina en los modelos de evaluación, en los fondos de financiamiento, en los sistemas de acreditación, implican que estas discusiones se hacen urgentes. Y esperamos que esto haya sido un buen espacio de discusión para eso. Así que agradecemos a Eduardo y les comentamos eso, que vamos a seguir en contacto. A las personas que se inscribieron les vamos a mandar un correo probablemente con esta instancia grabada o un link de acceso, y además veamos si podemos hacer un repositorio o ver si podemos construir un grupo, un polo de actores que empiecen a discutir estos temas, tanto en Chile, en Latinoamérica, en España, en los distintos espacios donde estamos reflexionando sobre qué es lo que es hacer investigación intertransdisciplinaria y cómo impacta las dinámicas de capitalismo académico en nuestras distintas universidades. Eso. Así que agradecer a Eduardo, agradecer infinitamente a Eduardo. El tema de la bibliografía, yo sé que es un poco incómodo, pero una buena introducción a la discusión sobre capitalismo académico es el paper de 2009, Eduardo. Obviamente pueden ir a los clásicos del 97, Slaughter Leslie, Slaughter Rhodes, pero es una buena aproximación, está en castellano, es un muy buen paper. Y de conjunto yo creo que hay mucha bibliografía que podemos empezar a compartir y podemos construir quizás un repositorio, no sé. Ahí vamos viendo cómo compartimos los que cada uno va construyendo. Eso. Muchas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo grande para todas y todos. Que tengan muy buena tarde, buen viernes. Buen día. Ha salido muy redondo, ¿no? Ha parecido así muy redondito. Muchísimas cosas. Bueno. Eduardo, tienen que cerrar la reunión desde allá.